Ya, entonces, como les decía, ahora nos vamos a ocupar de hacer una conversación, un conversatorio sobre cuáles son los cambios biológicos en el envejecimiento, para lo cual yo les planteé dos objetivos durante esta reunión. Primero vamos a conocer los cambios inherentes al envejecimiento, aquellos que los consideramos normales, y vamos a saber las modificaciones más importantes en los aspectos morfológicos y también en los aspectos psicológicos, con la finalidad de poder entender al paciente y poder planificar su cuidado, ¿no?, al adulto mayor. Entonces, vamos a hacer un recuento. Si ustedes a lo largo de la exposición tienen preguntas, por favor, les pido que vayan haciéndolas, ¿no? Abren el micrófono y pueden ir preguntando. Entonces, vamos a identificar cuáles son las modificaciones inherentes a la edad, ¿sí? Son aquellos cambios que se producen con el paso de los años. Recuerden que en las clases anteriores habíamos visto que hay una etapa de presenectud, ¿no?, que va a partir de los 40 años. A partir de los 40 años estos cambios ya se van manifestando en el ser humano y que no son visibles en esa etapa, pero que poco a poco con el transcurso de la edad van avanzando y que conllevan alteraciones en el funcionamiento normal del organismo, y estas modificaciones se llaman modificaciones normales inherentes a la edad, ¿no? No son consideradas como patologías, sino como modificaciones normales inherentes a la edad. Entonces, así las vamos a conocer y vamos a recordar cuáles son estas. En general, ¿no? Vamos a hablar ahorita en forma general y luego vamos a ir desglosando poco a poco en cada uno de los órganos y de los sistemas. Se puede observar a través de mucha observación, de mucho estudio en adultos mayores, que existe una disminución del peso y del volumen de todos los tejidos, ¿no? A partir de los 45, 50 años hay una disminución en el peso óseo y en el volumen de los tejidos. Hay una disminución gradual del número total de células, ¿sí?, a nivel de todos los tejidos y de todos los órganos. Hay pérdida de agua intracelular e intercelular y una redistribución del tejido adiposo, ¿sí? Esto es importante. Ustedes van a ver que los viejitos empiezan o empezamos a adquirir mayor depósitos de grasa a nivel de la cintura, ¿no? Y se va disminuyendo la grasa a nivel de la cara, del tórax, pero se va acumulando a nivel de la cintura. Hay una disminución de la homeostasis interna. ¿Se acuerdan que era la homeostasis? Es el equilibrio interno, el metabolismo celular que hay en el organismo, y esta homeostasis va disminuyendo su efectividad, su trabajo, ¿no? Por lo tanto, también hay una alteración en el equilibrio ácido-básico, hay alteración en el equilibrio hidroeléctrico. Recuerdan que que teníamos que tener mucho cuidado en los pacientes adultos mayores con la pérdida de líquidos y pérdida de electrolitos. Es porque hay una disminución en el funcionamiento de estas funciones. Además, la temperatura también se altera, ¿sí? Puede ser que aumente o que disminuya. La frecuencia cardíaca se altera y la presión arterial. Esto así en forma general, para poder entender cómo está el adulto mayor. Vamos a ver cuáles son las modificaciones que se dan en la piel. Tal vez ustedes en este momento no pueden leer bien la diapositiva, pero la pueden revisar con mayor tranquilidad después y la pueden observar porque está subida en la plataforma, ¿no? Entonces, en la piel, ¿qué es lo que va a suceder? En la piel vamos a tener, perdón, se fue la presentación. Ya. En la piel vamos a visualizar
la piel adopta un color amarillento parduzco, ¿no? Este color amarillento parduzco está supeditado, ¿se acuerdan? A la lixina que habíamos hablado, a la enzima, la lixina, que da este color característico a las células durante el proceso de envejecimiento, perdiendo el brillo y la hidratación de la piel, ¿no? Son pieles más duras, sin brillo, apergaminadas, ¿no? Hay una redistribución de la grasa corporal, como les había ya señalado, en el abdomen y en las caderas, y hay una disminución de la grasa en la cara y en la zona dorsal del cuerpo, ¿sí? Es decir, en el tórax y en la cara no tenemos mucha grasa, ¿no? Hay engrosamiento en la piel de los párpados inferiores. Ustedes van a ver a los adultos mayores como que si estuvieran sus ojitos hinchados. Es porque se produce el engrosamiento de sus párpados, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Algo característico de los adultos mayores es el aumento en el grosor en el cartílago de la nariz y de las orejas. Por eso les crece, hay la apariencia de que ha crecido la nariz y de que han crecido las orejas, porque el cartílago se engrosa, ¿no? Hay una hipertrofia de las células a este nivel. Hay una reducción del número y tamaño de las glándulas sudoríparas, es decir, en el adulto mayor no va a existir mucha sudoración, ¿sí? Lo que esto está produciendo una incapacidad para regular la temperatura. Es por eso que a veces los adultos mayores están con fiebre, ¿sí? Con una infección, pero esta no se manifiesta a través de fiebre porque las glándulas sudoríparas no están abiertas para producir el sudor y para que salga el calor. Entonces, es por eso que en los adultos mayores hay que tener otros parámetros de valoración para saber si están con infección o no, tener mucho cuidado al respecto, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, Lice. Bueno, hay también un descenso del número de capilares, ¿sí? La piel pierde muchos capilares y por eso se vuelve pálida y transparente, ¿no? Hay una pérdida de capilares, es decir, que no va a llegar la sangre hasta las terminaciones capilares de los dedos de las manos y de los pies, y por eso también se pueden producir algunas complicaciones, ¿no? No llega exactamente la sangre, no hay mucha sensibilidad y se pueden producir úlceras por esta situación. Hay una producción o una baja producción de melanina. ¿Qué es la melanina? ¿Quién sabe? La sustancia que da color a la piel. Exactamente, la sustancia que nos da color al cabello, a las pestañas, a los ojos, a todo, ¿no? Entonces hay una disminución de la melanina y por eso empezamos a canar, empiezan a salir las manchas de la vejez que se llama. Ustedes han visto a las personas mayores que empiezan a salirles manchitas cafecitas en las manos, ¿sí? Es por esto, ¿no? Y en la carita también empiezan a salir manchas que no es paño, son manchas redonditas, pequeñitas, que se llaman manchas de vejez. Y además también pueden aparecer verrugas, papilomas o cualquier otra lesión cutánea, porque las células están desgastadas y ya su multiplicación, recuerden que habíamos hablado, su multiplicación ya no tiene el mismo patrón genético, y hay patrones alterados y por eso se producen estas alteraciones, ¿sí? Listen, perdón que le interrumpa. Dime. Listen, ¿tiene que ver algo la falta de melanina con la visión en los adultos mayores? Por supuesto, sí. Hay receptores en la visión, que ya vamos a hablar también de eso. Hay receptores en la visión, en el nervio óptico, que se encargan de visualizar los colores. Cuando hay una disminución de la melanina, la función de estos receptores, de estos bastones, no es la misma y por lo tanto se produce alteración, ¿no? Aparte de que hay otras alteraciones que ya nos vamos a referir, ¿sí? Pero sí tiene que ver con la visión, con la forma en que el adulto mayor va a ver, ¿no?
En el cabello hay una disminución en la velocidad del crecimiento, ya no les crece muy rápido el cabello y hay un debilitamiento del mismo, ¿no? Se vuelve el cabello como el de los bebitos, así de finito, ¿no? Hay una falta de coloración, es decir, empiezan a salir las canas debido a la ausencia de la melanina y el pelo es más áspero, ¿no? A veces es muy áspero, parece reseco, esponjoso, ¿no? Es por estos aspectos. Además de que recuerden que también hay una baja en las hormonas, ¿no? Tanto masculinas como femeninas. El vello, algo especial es que empieza a aparecer vello facial en las mujeres, ¿no? Porque hay una baja de progesterona, ¿sí? De estrógenos y de progesterona, pero recuerdan que también teníamos andrógenos. Entonces, los andrógenos, al bajar la progesterona y los andrógenos suben un poco y empezamos a tener bigote, barba, ¿sí? Y en los hombres, en cambio, empieza a salir el vello en el pabellón de los oídos, en las fosas nasales, ¿sí? Y en las cejas se vuelven más gruesas, ¿no es cierto? Y con más cabello. Y tanto en hombres como en mujeres hay una disminución en la cantidad de vello púbico. En relación a las uñas, ¿sí? Vamos a ver un crecimiento más lento y una coloración más opaca de las uñas, ¿no? Se vuelven un poco opacas. Hay un endurecimiento y una curvatura de las uñas, especialmente, o una deformidad de las uñas, por eso yo les puse aquí una lámina, en donde hay unas uñas deformes que se vuelven mucho más gruesas, ¿sí? Especialmente en los pies, y hay estrías longitudinales por la alteración de la matriz unguial. La matriz unguial es el lecho unguial, ¿no? El alrededor donde crece la uña. Como las células no se están multiplicando adecuadamente, entonces hay una malformación de las uñas y aparecen unas rayitas verticales negras, ¿no? En la vejez. Y también cuando hay algún problema mientras somos jóvenes, también puede pasar cuando nos golpeamos, por ejemplo, la matriz unguial ha quedado defectuosa y nos sale la uña con unas alteraciones con rayitas ahí o más gruesas, ¿no? Eso es lo que sucede generalmente. Continuemos. Uy, ya no pasa. A ver. Ahí están viendo, doble. Sí, pero se ve la misma diapositiva, no cambia. ¿Ahí? ¿Cambió? Sí, Lisa. Ya. Sí, sí, Liz. Gracias. Modificaciones, entonces vamos a ver en aparatos y sistemas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en el aparato locomotor. A nivel óseo hay una disminución y desmineralización de la masa ósea, ¿sí? Por eso se produce una osteoporosis primaria o llamada también una osteoporosis senil. Por eso hay también una disminución en el peso. No es que nos enflaquecemos, recuerden que la grasa se sitúa en la cintura, pero cuando hay una disminución de la masa ósea, hay una disminución en el peso porque hay menos hueso, ¿no es cierto? Hay una reducción de la talla provocada por el estrechamiento del espacio intervertebral. Las vértebras se van haciendo, el espacio se va haciendo más cortito, y por eso bajamos por lo menos unos 5 centímetros, ¿no? De altura. Y por eso los viejitos dicen, pero si yo medía, por ejemplo, 1,57, ahora estoy con 1,55, 1,54, me está midiendo mal. No es que le estamos midiendo mal, lo que pasa es que hay una osteoporosis primaria o senil y eso hace que se reduzca en la talla, ¿no? También hay una reducción hay una reducción también en la talla, ¿por qué? Porque aparece una cifosis dorsal. ¿Se acuerdan de las curvaturas normales de la columna? ¿Cómo eran? ¿Quién se acuerda? De cómo va la columna, por ejemplo, cuando da la escoliosis. No. Da lo que... Las curvaturas normales, ¿cómo son? Cifosis, lordosis, cifosis, ¿no es cierto? Ah, ya, sí, dice cifosis. Es como una S, ¿no? Es una S. Entonces, cuando en la senectud
aparece una cifosis dorsal, ¿sí? Es decir, hay una salida de la espalda, una joroba, digamos, ¿no? En otras palabras, de la espalda, y se flexionan las rodillas y las caderas para compensar esta cifosis, ¿sí? Por eso los viejitos van curquitos de aquí, como le ven ustedes al señor, van así agachaditos, porque hay una cifosis dorsal, y para compensar esta cifosis dorsal se flexionan las rodillas y también las caderas, ¿sí? El aplastamiento de los discos vertebrales acorta visiblemente la estatura, ¿no? Se vuelven mucho más pequeñitos. ¿Qué es lo que pasa a nivel muscular? A nivel muscular hay una pérdida gradual de la fuerza por las alteraciones de las fibras musculares, ¿no? Ustedes ven que un viejito ya no tiene la misma fuerza, digamos, si estamos hablando de un agricultor, ya no tiene la misma fuerza para levantar una pala que cuando era joven, o se cansa con mayor facilidad. Se produce un estrés a nivel de los músculos, ¿no? Es porque las fibras musculares ya están agotadas. Hay, por tanto, una disminución de la masa muscular, y hay aumento del líquido intersticial y del líquido adiposo. Es decir, el músculo puede estar grande, pero no porque esté lleno de carne, digamos, o de fibra, ¿no? Sino porque esos espacios están llenos de agua o están llenos de grasa. Entonces, y la grasa ni el agua ejercen fuerza. Lo que se ejerce fuerza es a través del músculo, de las fibras musculares, ¿no? Entonces, por eso también disminuye la actividad muscular. Y eso hace, en definitiva, que su actividad sea mucho más limitada, ¿no? Que no funcione, no trabaje igual que antes. A nivel articular, en cambio, hay un estrechamiento de los espacios articulares, y por un debilitamiento o por una pérdida del tejido cartilaginoso. Ustedes han de escuchar que dice, me duele la rodilla, o cuando subo gradas ya no me duele, ya no puede bailar como antes, ¿no es cierto? Entonces, es porque el tejido cartilaginoso está perdiéndose. Y además hay un crecimiento irregular de las células de la articulación, que está provocando muchas veces deformaciones y un dolor localizado, ¿no? Que no son las famosas reumas que dicen, ¿no es cierto? Ni las, ¿cómo se llaman? Ni enfermedades reumáticas ni articulares, sino son deformaciones normales de la vejez, ¿no? Pero a esto, claro, lógicamente se pueden ir añadiendo algunas enfermedades, ¿no? Pero ahorita estamos exclusivamente viendo lo que entre comillas llamamos las disfunciones normales del adulto mayor, ¿no? Ahora sí vamos a ver, y aquí vamos a responder un poco más claro la pregunta que hacía Adriana con respecto a las modificaciones, lo que sucede en los órganos de los sentidos, ¿no? Y vamos a ver que en la vista, en el anciano se produce la presbicia. ¿Quién sabe qué es la presbicia? Rápido, vean en Google. Bueno, la presbicia es la dificultad o la forma en que el anciano ve las cosas. Ya no los ve con la nitidez que nosotros vemos, identificamos todos los rasgos, todo, ¿no es cierto? La presbicia significa que yo veo, pero veo todo en bulto, ya no identifico rasgos, ya no puedo decir, esa señorita tiene una nariz finita o esa señorita tiene una nariz ancha. No, ahora ya veo, pero veo todo en bulto, o sea, veo un bulto adelante mío, no puedo identificar rasgos. A eso se llama la presbicia. Hay una disminución de la agudeza visual y ciertos problemas en la noche, ¿no? Sobre todo en la noche. Y en la noche ya no veo bien, me tengo que poner así para poder ver. Y también a nivel de la visión periférica. ¿Qué es la visión periférica? La visión que yo tengo a los extremos, a los lados de mis ojos, ¿no? Si ustedes se fijan, ustedes ven al frente, pero también tiene una visión periférica, es decir,
hacia los lados, ¿no? Yo puedo estar viendo al frente a la cámara, pero también veo lo que sucede algo por la ventana. Entonces, esa habilidad que tenemos nosotros, por eso decimos estamos viendo con el rabo del ojo, ¿no es cierto? Esa habilidad se va perdiendo con la vejez. En la córnea se vuelve opaca, ¿sí? Es decir, ahí se produce lo que nosotros comúnmente llamamos la catarata, que es una tela, es como que si la córnea, la córnea es el lente del ojo, ¿no? Si nosotros rayamos por el uso, por el viento, el polvo, se raya esa córnea y se forma una catarata que impide que nosotros veamos adecuadamente, ¿no? Pierde su brillo y su transparencia, por eso se vuelve blanquecina. Además, también hay depósitos de grasa a nivel, o de lípidos a nivel de la periferia, o sea, alrededor de la córnea, ¿no? La córnea redondita. Y están formando el anillo o arco senil. Si ustedes se fijan, o ustedes ahora van a ir a ver a la abuelita, al abuelito, y van a ver si es que ya tiene su arco senil. ¿Qué es el arco senil? Es un filito que está rodeando la córnea y que es medio grisáceo, ¿no? Eso es característico de los adultos mayores, ¿sí? Es debido al depósito de los lípidos a nivel de la córnea. También hay una disminución en la sensibilidad corneal y esto es muy perjudicial porque cuando la córnea cuando la córnea siente cualquier cosa que me entra y enseguida parpadeo y saco la basura o lo que sea, ¿no? Si no hay sensibilidad, yo puedo tener ahí una basura y como no tengo sensibilidad no me pasa nada y se puede perforar la córnea y yo me puedo quedar ciego. Entonces eso es peligroso en los adultos mayores, ¿no? ¿Qué más? En el iris y la pupila, vamos a ver que el iris y la pupila se dilatan, ¿no? Quedan dilatadas por la edad, no significa que el abuelito ha estado fumando algo, no. Es porque por la edad la pupila crece de tamaño, ¿no? Y porque hay una rigidez de los músculos, ya no tiene la misma facilidad para dilatarse y contraerse. Como hay rigidez en los músculos, la pupila también es un músculo y no puede hacer esta función adecuadamente y se queda dilatada, es decir, se queda agrandada. Además, tiene que compensar porque ya hay como una presbicia y entonces ya no puede ver bien, entonces tiene que tener la pupila dilatada para tratar de ver mejor, ¿no es cierto? En el aparato lagrimal hay una disminución de las lágrimas, ¿no? A veces decimos, ese abuelito es bien duro, no llora, ni por nada del mundo no llora. No es porque no quiere o no siente, es porque no tiene lágrimas, sus lágrimas se han secado, ¿sí? Hay una disminución de la secreción lagrimal. Y hay ancianos también que pueden presentar un lagrimeo constante, ¿no? Por una inflamación a nivel del aparato lagrimal o una oclusión del aparato lagrimal, ¿no? Que también se produce un desplazamiento de los ojos hacia adentro, ¿no? Por una alteración a nivel del colágeno, por deshidratación del globo ocular y por pérdida de grasa. La grasa nos mantiene los glóbulos oculares en su sitio, ¿no? En la cavidad ocular, pero cuando ya estamos viejitos los ojos se nos van para adentro. Pero también hay otra cosa, por eso es que cuando los viejitos van a morir, esa grasa que quedaba un poquito, se consume todo y se hunden los ojos. Decimos, el abuelito está con los ojos hundidos, ¿no? Y esa es la apariencia, ya cuando los ancianitos van a morir, es la apariencia caquéptica que se llama, ¿no? La rigidez de los músculos, los ojos hundidos, ya solamente se ve el hueso, ¿no? Con mayor facilidad, esa es la apariencia caquéptica que llamamos nosotros. También puede haber un aumento de la presión intraocular del ojo, ¿no? El ojo tiene su presión propia, entonces también puede haber un aumento y por eso se puede producir a veces un dolor a nivel de los ojos o una dificultad para ver. En los párpados puede haber alteraciones del párpado, ¿no?
puede haber una inversión del párpado inferior hacia afuera, eso se llama ectropión, ¿sí? O puede haber una inversión del párpado inferior hacia adentro, eso se llama entropión, ectropión hacia afuera, entropión hacia adentro, ¿sí? O puede haber también caída de párpados, ¿no? Pero bueno, eso ya son alteraciones, ya no son alteraciones normales, sino alteraciones patológicas, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto o continúo? Y dicen, aquí en lo que dice la presbicia, ¿esta sí tiene una manera de tal vez con cirugía mejorar o ya no se puede mejorar? No, la presbicia ya no se puede mejorar. La presbicia es un desgaste por el uso del nervio ocular, entonces ya es un proceso normal de desgaste del globo ocular y del nervio ocular, y ya no hay forma de mejorar, ¿no? En caso de una catarata, sí, en una catarata lo que vamos a hacer es limpiar el cristalino, poner un lente para que vea mejor y puede mejorar. Pero en la presbicia no, ya es un desgaste del nervio ocular, ya no hay forma de mejorar. Gracias. Lo que podemos hacer es prevenir que esa presbicia sea demasiado notoria. ¿Cómo la prevenimos? Cuando estamos jóvenes, cuando podemos alimentarnos adecuadamente, cuando podemos tener una higiene adecuada de nuestros ojos, un cuidado adecuado, entonces ahí eso sí podemos prevenir, ¿sí? Ahora vamos a centrarnos en las alteraciones del oído. En el oído lo que sucede, hay una alteración del número y de la actividad de las glándulas que producen la cera, ¿sí? Las glándulas ceruminosas. Hay mayor producción de cera y hay también mayor dificultad para sacar la cera del conducto auditivo, porque la contractibilidad del músculo del conducto auditivo ya no es la misma. Recuerden que los músculos también se atrofian y por lo tanto se compacta la cera en el oído, ¿no? Y muchos abuelitos o adultos mayores no escuchan porque hay una compactación de cera, no es porque su órgano del oído medio esté dañado, sino porque hay un tapón de cera. Entonces, eso es un proceso normal, por lo tanto, el ancianito tendrá que hacerse periódicamente lavados de oídos para escuchar, ¿sí? Con mayor facilidad. Hay una atrofia del órgano de Corti. El órgano de Corti está en el oído medio, ¿no es cierto? Según la anatomía, ¿se acuerdan? ¿O no? Motivo de consulta, ¿no? Pero está en el oído medio. ¿Qué es lo que hace el órgano? Pasa las ondas sonoras a través hay líquido en el oído medio, ¿no? Que nos mantiene el equilibrio y que hace que las ondas sonoras pasen hacia el órgano hacia el centro del nervio auditivo, ¿sí? Y si este órgano está alterado, da lugar a la presbiacusia. ¿Qué será la presbiacusia? Es la disminución en la agudeza auditiva. No quiere decir que son sordos, ¿sí? Quiere decir que hay una disminución en la agudeza auditiva, pero para sonidos especialmente de alta frecuencia, ¿sí? ¿Y cuáles son los sonidos de alta frecuencia? La voz de la mujer, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres somos más chillonas por naturaleza que los hombres, ¿sí? Tenemos una frecuencia más alta en nuestra voz que los hombres. Los hombres, ustedes se dan cuenta que son más roncos, ¿sí? En cambio, las mujeres tendemos a ser más chillonas. Y para mala suerte o para buena suerte, el órgano de Corti disminuye la captación de estos sonidos de alta frecuencia y no permite que escuchemos bien. Por eso es que decimos, ¿cómo? Que esa voz chillona no me deja oír. ¿Qué dice? Y necesitamos que nos repita suave y en menos frecuencia, sin gritarnos para poder escuchar, ¿sí?
Ya les conté que que hay el aumento del tamaño del pabellón de la oreja y la proliferación de los pelitos, ¿no es cierto? Hay también la membrana timpánica se engrosa y los cilios o las vellosidades del oído se vuelven más rígidos, por lo tanto los sonidos pasan con mayor dificultad y por lo tanto los abuelitos se demoran más tiempo en escuchar o necesitan que les hablemos más de cerca, no gritándoles, sino vocalizándoles bien, ¿sí? Vamos a ver. Lisa, en una consulta. A ver. En cuanto al tema del oído, ¿existe alguna alteración en el equilibrio del adulto mayor? No se ha reportado como normal, o sea, como un cambio normal que haya alteración en el equilibrio, ¿no? Pero si es que a nivel del oído medio hay una inflamación o hay una disminución del líquido del oído medio, pues sí va a haber alteración en el equilibrio, ¿no? Y usted va a sentir no solamente en el adulto mayor, sino en cualquier persona que tenga una inflamación del oído por deshidratación del oído medio, se pierde el equilibrio y eso es feísimo porque usted está mareada todo el tiempo y ni siquiera puede pararse, ¿no? O sea, es increíble como una estructura tan pequeña puede causar tanto problema neurológico y es de un largo tratamiento para poder recuperar el oído. Pero normalmente no, o sea, puede haber una disminución, pero no para el punto de al abuelito mantenerle mareado todo el tiempo o de que no pueda caminar por un desequilibrio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lisa. Ya, mija. Bueno, las alteraciones en el olfato, ¿sí? En el olfato vamos a tener atrofias de las fibras de las fibras olfatorias, ¿no? Estas alteraciones de estas células o de estas fibras o de estas terminaciones olfatorias nos va a dar la anosmia. ¿Qué es la anosmia? Anosmia. Ahora está muy de moda ese término, por cierto. ¿Sin olfato? Anosmia significa que yo he perdido el olfato, ¿no es cierto? La anosmia es la pérdida de olfato. Uno de los síntomas de COVID, uno de los síntomas más que nos pueden confirmar un positivo es la anosmia. Yo pierdo el olfato, ¿no? Entonces, en el adulto mayor hay una pérdida progresiva del olfato y nos puede llegar a dar una anosmia, ¿no? Una pérdida del olfato. También es un signo característico, por ejemplo, del Alzheimer, pero la anosmia detectada a partir de los 40 años, ¿sí? Cuando usted tiene anosmia a los 40 años, puede tener, no es 100% comprobado, o sea, no es 100% fiable que yo le pueda decir, sí, usted tiene. Puede ser un síntoma de que usted en la vejez va a tener Alzheimer. Hay mucha relación. Pero aquí estamos hablando de la anosmia a partir de los 65 años. Esa es una anosmia normal, digamos, entre comillas, porque ya ha habido una alteración de todas las células, ¿no? En el gusto, ¿qué va a aparecer? Se va a producir una disminución del número de las papilas gustativas y atrofia de la lengua, ¿sí? La producción de la saliva disminuye y hay una pérdida del sentido del gusto y de la sensibilidad de la mucosa, ¿sí? Por eso es que cuando la abuelita cocina y dice, ya no siento la sal y pone más sal, y pone más sal y pone más sal, o más dulce porque no siente, o le dice, tómese el cafecito y pone como 10 cucharas de azúcar porque dices que está todavía, no está dulce, ¿no? Es porque hay una atrofia de las papilas gustativas y no tiene el gusto, ¿no? De sentir. Entonces, se puede producir acúmulo de glucosa en el organismo, ¿no es cierto? También hay una disminución, cuando hay disminución de la saliva,
yo voy a tener mayor dificultad para tragar el bolo alimenticio, ¿sí? Y por eso la deglución en los ancianitos, en los adultos mayores es más dificultosa. No pueden comer alimentos sólidos y si comen alimentos líquidos se atragantan fácilmente, ¿sí? Por eso es que a los adultos mayores hay que darles una dieta como puré, ¿no? No líquida ni sólida, sino una papillas, ¿no? Para que pueda tener una deglución más suave, más fácil. Además, también hay un adelgazamiento de los dientes, ¿no? Y de la pérdida de la dentina, lo que hace que los dientes ya no sean tan fuertes, no sean tan eficaces para masticar alimentos duros, ¿sí? Continuemos. Vamos a ver cuáles son los cambios más importantes que se producen en el sistema, en sistemas y órganos, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos en qué es lo que sucede en el sistema circulatorio. Y se refiere que el corazón sufre un proceso de atrofia y de esclerosis, ¿sí? Hagan de cuenta que ese pobre corazón ha venido durante 60, 65 años acumulando grasa, acumulando trabajo forzoso, ¿no? Y esto hace que aumente el grosor de las paredes de los ventrículos, pero sobre todo del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es tan importante el ventrículo izquierdo? ¿Y por qué no nos referimos al derecho? Porque por ese lado es en donde el corazón bombea la sangre para que circule a todo el organismo, a todo En el el cuerpo. ventrículo izquierdo se produce la circulación mayor, y la circulación mayor es la que nos reparte la sangre a todo el organismo. Por eso es tan importante. Cuando hay un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, el músculo tiene que hacer más fuerza para contraerse y para bombear. Por lo tanto, el gasto cardíaco es más alto. Yo bombeo, cuando soy joven bombeo suavito, facilito, pero ya cuando estoy mayor, mi ventrículo está más grueso, entonces yo tengo que hacer mucha más fuerza para bombear y eso hace que me canse más, ¿sí? Por lo tanto, el gasto cardíaco es más grande en el adulto. Y aparte de eso, el ventrículo, como tiene que bombear más, está haciendo más de ejercicio, se agranda y se produce un agrandamiento de los ventrículos. Saben decir, hacen el eco y dicen, uy, su ventrículo está agrandado. No es por el esfuerzo que está haciendo. También hay un aumento de las resistencias periféricas. ¿Qué quiere decir? Los vasos sanguíneos, venas, arterias distales, es decir, a nivel de todo el cuerpo, de manos, de piernas, se producen esclerosis, que son depósitos de grasa producto de la alimentación que tenemos. Cuando hay estos depósitos, la luz de la arteria, de la vena, se llenan de grasa y necesitan hacer más fuerza para pasar la sangre al organismo. Y esa mayor fuerza aumenta la presión, ¿sí? Entonces los adultos mayores van a tener un aumento de su presión arterial por esta situación, ¿no? Mayores acúmulos de grasa, y también la grasa se va a acumular alrededor del corazón, igual que lo que pasaba alrededor del ojo, ¿no es cierto? Y va a haber un depósito de grasa a nivel del corazón, y a esto se denomina atrofia parda, ¿sí? La atrofia parda es del color, la grasa que se pone alrededor del corazón, y igual se hace de color grisáceo, ¿no? Eso es normal, digamos, un signo normal de senectud. En el aparato respiratorio, ¿sí? En el aparato ¿qué pasó aquí? No se me cambió la... Bueno, en el aparato respiratorio hay una menor lubricación de la nariz y de la laringe, ¿no? Recuerden que todo se va secando, hay una deshidratación y hay una menor producción de moco. Por lo tanto, los ancianitos están más expuestos
a que cualquier partícula ingrese por la nariz y luego pase a las vías respiratorias superiores y luego a las inferiores. Y por eso son más susceptibles de enfermarse de cualquier cosa, no solamente por su sistema inmunológico, sino también porque no tienen las protecciones, no hay el moco que contenga ahí las partículas. Es por eso que en casos de epidemia como el COVID, se les dice no salga a la calle, no solamente por el sistema inmunológico, sino por esta característica, ¿no? No tienen el moco para que retenga de alguna manera las partículas, ¿no? Y por eso se enferman con mayor facilidad. Hay una disminución de la actividad ciliar. ¿Dónde están los cilios? ¿Quién me dice dónde están los cilios? Se supone que los cilios empiezan desde aquí, desde las fosas nasales, que son los pelitos, Los cilios están... donde se acumula incluso el moco. Ya, los cilios están en la vía aérea superior, ¿no? Son las vellosidades que están moviéndose para impedir o sacar las sustancias que se han introducido en el aparato respiratorio y que nos pueden causar daño. Como hay un menor movimiento de los cilios, ¿sí? El reflejo tu oxígeno no es muy efectivo en el adulto mayor por esta falta de movimiento y porque está seca la garganta. Entonces, tratan de toser y no lo pueden hacer de la mejor manera o no tienen una tos productiva que les haga eliminar aquella partícula que está causándoles daño, ¿no? Por lo tanto, es una tos ineficiente o tose a cada rato, pero es una tos seca. Además, el pulmón senil disminuye en peso y volumen, se hacen mucho más pequeños, se vuelven más rígidos y menos distensibles, ¿no? No se expanden con facilidad. Por lo tanto, la respiración del adulto mayor es más superficial y más agitada, ¿no? Recuerden los valores normales de la respiración en el adulto mayor. ¿Cuántas respiraciones por minuto son en el adulto mayor? Listen, no sé si estoy, bueno, sí es así porque se decía que el adulto mayor tiene 12 respiraciones, puede tener 12 respiraciones por minuto. Sí, yo tuve unos susbrutos. La respiración del adulto mayor es más lenta y más más profunda, ¿no? Entonces, las respiraciones son menos que en el adulto, ¿no? En el adulto mayor las respiraciones son menos, la frecuencia respiratoria es menos porque hace esto y trata de coger todo el oxígeno y lo suelta, ¿sí? Generalmente es mucho más lenta, ¿no? ¿Qué más? Listen, una pregunta. ¿Y por qué hay adultos mayores que hacen a veces como que detienen más o es como que se olvidaran de respirar? Porque tienen que llenar más, o sea, tratar de coger más del oxígeno porque los alvéolos están reducidos, están pequeñitos, entonces como que siente que para compensar esa pérdida, ¿no? Entonces, pero eso ya está ligado también puede ser a una enfermedad, a un EPOC, por ejemplo, en donde el adulto necesita hacer más respiraciones, más superficiales y más rápidas para poder compensar su falta de aire. Pero en un adulto normal la respiración es más lenta, es decir, como que es más sereno, ¿no? Usted ve a un viejito y le da tranquilidad porque no está respirando así agitado, sino sereno, lento, ¿sí? Es porque el alvéolo ha cambiado su tamaño. Continuemos. En el aparato digestivo,
vamos a tener algunas modificaciones en este aparato, ¿no es cierto? Que van a ir desde la boca. En la boca ya les manifesté que había un adelgazamiento del esmalte de los dientes, que había, por lo tanto, una mayor probabilidad de que las piezas dentales se rompan o se produzca una caída de los dientes, ¿no es cierto? Hay la pérdida y la disminución de las papilas digestivas, de las papilas gustativas, por lo tanto hay menos concentración de los sabores, ¿no es cierto? No hay una buena captación de los sabores. Y la xeroxtomía, ¿qué significa la xeroxtomía? Esas palabritas así que yo he hecho énfasis, esas las voy a tomar, ¿no? Así que irán anotando. La xeroxtomía, ¿sí?, es la reducción en la producción de la saliva y por lo tanto el gusto se altera. ¿Ya? Luego vamos a ver los cambios que se producen en el esófago y en el estómago. Hay la aparición de células, ¿sí? De células que se van multiplicando en el esófago y hace como que el esófago se vuelva menos elástico, menos flexible y dificulte la deglución del adulto mayor. Si ustedes ahora hacen el ejercicio de tragar su saliva, ustedes incluso pueden sentir como el esófago se mueve, mantiene sus movimientos, pero en el adulto mayor, la multiplicación de las células epiteliales del esófago hace que este se vuelva más rígido y por lo tanto la deglución ya no es fácil, se les vuelve muy complicado. En algunos incluso se les vuelve imposible tragar y es por eso que el ancianito está tratando de tragar y se le vuelve la comida porque no tiene la motilidad adecuada del esófago, ¿no es cierto? También pueden producirse varicosidades y atrofias de la mucosa gástrica y esto hace que en las varicosidades son como unos huequitos que el alimento se introduzca y que por alguna acción salga nuevamente el alimento y se regrese hacia la boca, ¿no? Por lo tanto, regresa el alimento, pero ya causa mayor daño porque ese alimento está ya con jugos gástricos, ¿no? Que pueden producir úlceras. También hay una disminución o una alteración en la motilidad de la producción de jugos gástricos, por lo tanto, su metabolismo, la degradación de los alimentos a nivel del estómago va a ser mucho más lenta, más despacio, por lo tanto, los viejitos no hay que darles de comer mucha cantidad y en horas muy, muy continuas. ¿Por qué? Porque el vaciamiento del estómago no es el adecuado, hay que darles porciones pequeñitas y de fácil digestión para que el estómago no trabaje demasiado y no sienta siempre ese peso ahí, ¿no es cierto? En cuanto a las glándulas anexas como el hígado y el páncreas, hay una disminución en su tamaño y por lo tanto también en su funcionalidad, ¿no? Hay un aumento de las transaminasas que están produciéndose en el hígado y hay un enlentecimiento en el vaciamiento de la vesícula, por lo tanto hay un espesamiento de la bilis, ¿no? La bilis se vuelve mucho más espesa. Y en el páncreas puede haber una disminución o un retraso en la producción de insulina y por eso hace que la glucosa se llegue a niveles mucho más altos en los viejitos con mayor facilidad porque no hay una buena producción de insulina o la insulina se está produciendo con lentitud. En el intestino grueso lo que sucede es que hay una disminución en los movimientos intestinales y por lo tanto los ruidos intestinales
disminuyen en el adulto mayor. Entonces, cuando usted haga la valoración del adulto mayor, va a encontrar unos movimientos intestinales más espaciados, ¿no? No hay muchos ruidos intestinales en el adulto mayor. Y un dato importante para que usted sepa, en caso de que a algún adulto mayor le hagan un eco de vaso, por ejemplo, el tamaño del vaso disminuye en un 40%. Entonces, usted si ve un vaso en el adulto mayor comparado al de un adulto más pequeño, no se asuste, ese es un proceso de degradación normal, ¿no? ¿Qué está influenciando? ¿En qué nos ayuda el vaso? ¿Qué pasará si el vaso está más pequeño? ¿Habría menos producción de sangre, Lice? ¿De sangre? ¿El vaso qué produce exactamente? Glóbulos. No me acuerdo. ¿Alguien que se acuerde? Hay producción de glóbulos blancos en el vaso, por lo tanto, si el vaso disminuye un 40% su tamaño, quiere decir que los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico y si hay menos producción, estamos más desprotegidos y por eso el adulto mayor se enferma con mayor facilidad, ¿sí? Vean, es todo un círculo. Cuando algo no funciona, se daña todo o tenemos más riesgo de enfermarnos, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. En el aparato urinario vamos a ver igual alteraciones en los riñones, ¿sí? Hay una reducción de hasta el 50% de las nefronas. ¿Qué son las nefronas? ¿Qué son las nefronas? Hasta ahora me acuerdo de las clases de anatomía. Son las neuronas que se encuentran en el cerebro. Nefronas, dije, no neuronas. No, son las células de los riñones, El los riñón. conductos por donde pasa la orina, de los riñones. Lice, las nefronas Dígame. son parte del riñón que purifican la sangre, que filtran la sangre. La nefrona es la unidad funcional del riñón. O sea, son las células que están formando los riñones, ¿no? Eso No le las dije. neuronas, es la célula funcional del riñón. Sí, entonces hay una reducción del 50% de las nefronas, por lo tanto su funcionalidad es menor. O sea, si antes funcionaba al 100% y hay menos nefronas, ahora funcionará al 50%, por eso hay que cuidarlo tanto en los adultos mayores, los riñones, ¿no? Hay una esclerosis de los glomérulos. Los glomérulos son las estructuras en donde se filtra la orina, en donde se produce y se filtra la orina, ¿sí? Si hay esclerosis, ¿qué significa esclerosis? Engrosamiento y falta de flexibilidad por acúmulo de grasa, ¿no? Por producto de toda la grasa que consumimos. Entonces hay menos filtración de orina. Y si hay menos filtración de orina, quiere decir que se está acumulando los componentes que nos hacen daño, ¿no? Hay una disminución de la vasopresina, especialmente en la noche. La vasopresina es una enzima, ¿sí? Por lo que aumenta la secreción de orina en la noche. Ustedes han de ver que los adultos mayores generalmente en la noche van a cada rato a orinar, ¿no? Es por una disminución de la vasopresina que regula la producción de orina. Y hay además debilitamiento del esfínter uretral. Al haber debilitamiento del esfínter uretral, nos va a quedar una orina residual o nos va a quedar una incontinencia, ¿no? Que es ya característico de las personas adultas mayores. En esta lámina yo les junté también los cambios que se producen. Lice,
Una pregunta, ¿y por qué la orina de los adultos mayores es demasiado fuerte? Es como que tuvieran una infección urinaria. Ya, generalmente sí tienes mucha razón, la orina de los adultos mayores es más fuerte por esta esclerosis de los glomérulos que te estoy diciendo, que es el aparato que filtra la orina, ¿no es cierto? Al haber un mal funcionamiento de este aparato, se concentran los tóxicos del cuerpo, se concentran y hace que salgan concentrados, no salen diluidos, salen más concentrados, por lo tanto el color, el olor es mucho más fuerte en el adulto mayor, ¿sí? Es más impregnante el olor por los tóxicos que no están siendo filtrados, están más concentrados porque recuerden que estamos hablando que el adulto mayor sufre de una deshidratación, ¿sí? Entonces, como no hay mucha agua, cuando nosotros somos jóvenes tenemos la suficiente agua y la orina nos sale diluida todos los tóxicos, ¿no? Por lo tanto, nuestra orina no huele mucho. Pero en un adulto mayor sí, porque sale como concentrado, porque no hay mucha agua para diluir y por lo tanto eso también puede producir taponamientos, puede producir calcificaciones y por eso se producen incluso los cálculos renales, ¿no? En el adulto mayor con frecuencia. Yo les hice una sola lámina de los órganos genitales en la mujer y en los hombres, ¿no? En la mujer, ¿qué es lo que sucede? Hay una disminución en el tamaño de la vulva, de los labios mayores y del clítoris, es decir, de los órganos sexuales externos, ¿no? Hay una atrofia de estos órganos, ¿no? Hay la pérdida del vello púbico, la vagina se reduce y pierde su acidez, ¿sí? Por lo tanto, se facilita las infecciones y también se produce una disminución de las glándulas de Bartolín, ¿se acuerdan? Aquellas que están alrededor del clítoris o en la parte posterior de la vagina y que lubrican en el momento de una relación sexual, ¿sí? Hay una disminución de estas glándulas, por lo tanto, las relaciones sexuales pueden ser muy dolorosas, ¿no? También produce una alteración en los órganos sexuales internos, como la disminución del tamaño de los ovarios y no se va a producir ya mayor cantidad de estrógeno, porque ya el ciclo o la misión de reproducción ya pasó, entonces ya no hay razón de que se produzca. Por lo tanto, también va a haber atrofia del útero, de las pompas de Falopio y todas sus estructuras, ¿no? En cambio, en los órganos genitales masculinos hay una disminución del tamaño del pene y de los testículos, hay pérdida del vello también, hay esclerosis de las venas y de las arterias del pene, por lo tanto, el llenado o la erección del pene va a ser mucho más dificultoso y más lento porque estas venas y estas arterias están esclerosadas, su luz está más estrecha, más pequeña y se demora más tiempo en producirse la erección. También hay una atrofia testicular y una disminución de la testosterona, que es la que mantiene a los testículos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también los espermas disminuyen, son menos visibles y de muy mala calidad, pues no, ya no se produce de la misma manera y por lo tanto ya no son muy buenos que digamos. En relación al sistema endocrino, ya hemos visto algunas hormonas, pero hay una disminución en general de la producción hormonal, ¿sí? Sobre todo de las hormonas sexuales que nos dan las características sexuales y de la respuesta orgánica a su secreción. Puede ser que nosotros estemos produciendo hormonas, pero el organismo ya no tiene la misma respuesta, es más lento. Recuerden que el metabolismo se volvió más lento, todos los sistemas se volvieron más lentos y por lo tanto su respuesta es mucho más lenta. Y esto es una de las causas de que el libido baja en los adultos mayores, ¿no? También se producen cambios estructurales en el aparato reproductor, ya lo hemos analizado,
todas las estructuras se modifican porque ya hemos concluido el periodo de reproducción, entonces ya no hay razón de ser de mantener una estructura que ya no nos va a servir para nada. Y hay una disminución a la tolerancia de la glucosa, ¿sí? Por la disminución en el tamaño del vaso, y además porque los receptores a nivel del organismo de insulina también se han modificado, por lo tanto ya no hay un buen procesamiento de la insulina y eso hace que los niveles de glucosa en los adultos mayores se le dé con mayor facilidad y puedan desarrollar con mayor facilidad una diabetes. En lo que respecta al sistema inmunitario, ¿sí? Hay una involución y una atrofia del timo. Recuerdan que el timo se encuentra a nivel del cuello, ¿no es cierto? Y tiene funciones linfocitarias. ¿Qué son los linfocitos? ¿Qué son linfocitos? Anatomía. Sí, el perro tiene razón. Los linfocitos son glóbulos blancos, una especie de glóbulos blancos que nos ayudan en nuestro sistema inmunitario. Cuando el timo empieza a atrofiarse, la producción de linfocitos disminuye y por lo tanto nuestro sistema inmunitario es mucho más débil, ¿no? Es lo que sucede en los adultos mayores. Hay una respuesta reducida frente a los sobre estímulos antialérgicos, era ahí, sí, es decir, que podemos desarrollar con mayor facilidad alergias y los anticuerpos naturales disminuyen, ¿no? Entonces no tenemos una buena protección, una buena inmunidad. Yo les puse en un recuadro ahí en grande, dice los signos clínicos de infección como la fiebre, el malestar general y la diaforesis, que es la sudoración profusa, son menos llamativos en los adultos mayores. Puede ser que un ancianito esté con una infección grave y que debería manifestar fiebre, escalofríos, pero como hay alteraciones en el sistema inmunológico y en los receptores neuronales, no se manifiesta, ¿no? Entonces, a veces pasan desapercibidas aquellas infecciones y se mueren sin saber qué es lo que sucedió. Por eso tenemos que conocer los cambios y estar pendientes si es que disminuye el apetito, si es que tiene vómitos, si es que hay otras características para identificar qué es lo que le está pasando al ancianito, porque vemos que está alterada sus manifestaciones o sus mecanismos de defensa. En cuanto al sistema nervioso, hay una disminución de la masa cerebral, sobre todo de la corteza y del cerebelo, ¿no? Y cuando hay una disminución de eso significa que las neuronas y los neurotransmisores disminuyen. No significa que va a perder el conocimiento o la inteligencia, ¿no? Al contrario, esas se quedan intactas, ¿no? Lo que va a alterarse son algunas funciones, especialmente de la memoria, de la atención y del aprendizaje, ¿no? No es que no van a aprender, sí van a aprender, pero lo van a hacer de manera mucho más lenta, ¿no? La memoria la van a ir perdiendo gradualmente y se va a perder la memoria tardía antes que la memoria actual, ¿no es cierto? Entonces, perdón, al revés, la memoria actual va a ser más frágil, no me voy a acordar de lo que hice hace unos 10 minutos, pero mi memoria tardía o la del recuerdo, o sea, va a estar presente, por eso los viejitos siempre están evocando, yo cuando vivía en ni sé dónde, yo cuando era así, es porque su memoria tardía está funcionando bien, ¿no? También se va a alterar el patrón del sueño y de la alerta, ¿no? Por eso muchos nos ay, que el ancianito no duerme porque no quiere, sino que se alteró su patrón del sueño, ¿sí? Eso es una alteración neurológica propia del ancianito, se acuestan antes y se levantan muy temprano, tienen menos sueño profundo, pueden dormir una horita profunda y luego están así que escuchan todos los ruidos y todos los pasos, ¿no es cierto? Duermen menos horas durante la noche, pero durante el día también hacen siestas para compensar su falta de sueño en la noche.
La capacidad mental e inteligencia se mantienen intactas, ¿no? No es que el ancianito, porque perdió las neuronas, se volvió menos capaz, ¿no? No, se mantiene intacta la inteligencia. Las funciones intelectuales se mantienen. En cuanto al sistema periférico, hay una reducción en la sensibilidad y en la reacción motora para ciertos estímulos. Es decir, si el ancianito está manejando y tiene que frenar de golpe, no lo va a hacer en forma inmediata, no va a ser como en cámara lenta, pero hasta que ya frene ya se chocó. Por eso es que la ley dice que el adulto mayor no puede manejar porque sus reflejos son mucho más tardíos. O si el ancianito está cocinando y se le va a caer algo, demora más tiempo en agarrar el objeto porque su sistema periférico de reacción es más enlentecido. Hay una disminución en la conducción nerviosa, ¿no? O sea, no pasa como a los adultos nos pasa rápido la información, se demora mucho más tiempo. La dificultad en la coordinación de los movimientos se altera, es menos rápida y con menos precisión. Si usted le dice al ancianito, a ver, vamos a marchar, brazo derecho, pie izquierdo, no va a tener coordinación o no va a poder alternar con facilidad, ¿no? Es como si fuera un niñito que recién está aprendiendo a coordinar. Entonces lo mismo le pasa al anciano porque hay una alteración periférica, ¿no? También es característico de que aparezca un temblor, pero este temblor se llama temblor senil, ¿no? Es un temblor que solo está focalizado en las manos, no se distribuye al resto del organismo. Si hay una distribución al resto del organismo de este temblor, y estamos hablando de Parkinson, y eso ya es una entidad patológica, ¿no? Eso no es normal. Cuando hay solamente temblor a nivel de la mano, eso se llama un temblor senil, que es característico de los ancianitos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nada? ¿Están todavía ahí? Sí, aquí estamos. Sí, Lisen. En cuanto a las capacidades intelectuales, en lo que se refiere a la inteligencia fluida, ¿sí? Es aquella capacidad que permite adaptarse a situaciones nuevas y resolver problemas nuevos. ¿Qué es lo que pasa en los ancianitos? Esta capacidad está disminuida. Ustedes ven que el ancianito no le gusta salir de su confort, o si es que viene un problema nuevo, el ancianito se angustia. Esta es una característica intelectual típica del ancianito, ¿sí? Por eso es que no le gusta que le cambien la forma de su cuarto, no le gusta salir a otros espacios, no le gusta ir a visitar por aquí, por allá, en algunas ocasiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta capacidad de la inteligencia fluida se altera. En cambio, la inteligencia cristalizada, ¿sí? Es aquella que se relaciona estrechamente con el tiempo vivido, ¿no? Es lo que les decía yo anteriormente. Y es aquella que nos relaciona los aspectos que yo vivía antes con los actuales, ¿sí? En cambio, esta capacidad intelectual está aumentada, ¿no? Por eso siempre los ancianitos nos cuentan de lo que antes sucedía, de lo que antes era mejor, siempre los tiempos antiguos eran mejores, ¿no? Entonces, esta es una capacidad que se aumenta. La memoria, como les decía, es lo primero que se altera en el ancianito, pero esta alteración cuando es benigna, es decir, es normal que se pierden algunos detalles, ¿sí? Y no es progresiva, es decir, que ahora ya me olvidé de todo, ya no sé ni quién soy yo y no reconozco a nadie. Eso ya no es una demencia senil normal, sino eso ya podríamos hablar de que estamos frente a un caso de Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces, hay una pérdida así de la memoria porque no me acuerdo de todos los detalles, o no me acuerdo dónde puse la llave, o dónde dejé tal cosa, o me olvidé de tomar las pastillas, pero esta memoria esta pérdida de memoria no se profundiza con el tiempo, es decir, que tengo esos olvidos, ¿no? Pero hay otras personas ya que con algunas alteraciones que se olvidan de sus hijos, de quién es, de cómo se llama. Eso ya estamos hablando ya de un Alzheimer. En relación a los cambios
psicológicos que vemos en el anciano, el envejecimiento psicológico también supone cambios de comportamiento y de autopercepción individual. Y generalmente los cambios psicológicos están muy relacionados, tienen una gran relación con el estilo de vida y forma de ver la vida que tuvo el adulto, cuando era adulto, cuando era niño. Todo ese bagaje, toda esa memoria se confluye en la vejez. Entonces, mucho depende de cómo hayamos vivido nuestra vida para tener esos cambios psicológicos, pero estos cambios generalmente se presentan en la personalidad y el carácter. Por eso ustedes ven una disparidad total entre un ancianito y otro, ¿no? Unos son muy alegres, muy extrovertidos, muy conversones, en cambio otros son muy calladitos y siempre están llorando, están deprimidos. Entonces, depende mucho de la forma y del estilo de vida que tuvo antes. En cuanto a los cambios en la personalidad y en el rol social, ahí podemos nosotros hablar de que en las personas sanas y adaptadas, podríamos decir, ¿no? Cuando fueron jóvenes, ¿sí? La personalidad tiende a mantenerse estable a lo largo de toda la vida. Entonces, si yo fui jovial, si yo fui una persona estable emocionalmente, de la misma forma voy a ser cuando sea anciana, pero si yo durante toda mi vida he sido inestable, bipolar, amargada, mal genio, chillona, llorona, lo mismo voy a hacer en la vejez, un poquito más acentuado, ¿no es cierto? Entonces, esos caracteres son los que van identificando. Lo que sí, en cuanto al rol social, sí hay una modificación, ¿no es cierto? Porque el anciano ya no trae a sus hijos, a sus nietos, entonces el rol es totalmente diferente, ya no va a trabajar, ya no tiene forma de producir, ¿no? En algunos casos, en otros casos, pues hasta viejitos les toca trabajar y ver la forma de sustentarse, pero generalmente los cambios psicológicos que aquí ustedes han podido observar nunca están separados de la dimensión social, o sea, siempre tienen una influencia del estilo de vida, del medio en donde se desarrollaron. Y los ancianos sufren estos cambios en el desempeño de sus roles, tanto a nivel individual como también a nivel comunitario, ¿no? Entonces, individualmente yo era profesora, estaba trabajando bien y ahora ya no soy. Y eso también influye a nivel comunitario, porque ya mi rol ya no es estar con los docentes, ya no estar en el instituto, sino ahora me tengo que quedar en la casa, cumpliendo otras actividades, y eso influye mucho en la en los últimos días del anciano, en la vida que resta del anciano. Bueno, en definitiva, eso es lo que yo les puedo comentar con respecto a los cambios sobre el adulto mayor y la importancia de irlos analizando, irlos interpretando e ir enlazando lo que ustedes ya han aprendido antes, la anatomía, la fisiología, las características en cada una de las etapas con los cambios que sufre el anciano para que ustedes puedan interpretar estos cambios y puedan dar una atención adecuada y comprender por qué se producen, ¿no? Entonces ahora usted ya sabe que el ancianito no es defectuoso, que se levanta de noche a cada rato a orinar, significa que su filtro glomerular está alterado y que hay menos filtración, y la filtración se activa en la noche y por eso él se levanta a cada rato. ¿Sí? Usted ahora ya va a entender que el ancianito en la noche no duerme mucho, que tiene un sueño muy liviano porque tiene menos horas de sueño profundo y que se despierta por todo, entonces hay que procurar un ambiente diferente. Entonces, mire, para eso nos sirve conocer estas cosas, para poder entender y nuestro cuidado. Y más que eso, para poder instruir a la familia que está con el ancianito, con el adulto mayor, para que puedan entender y puedan prodigar los cuidados, ¿no? Porque muchas veces estos cambios hacen que nosotros nos burlemos, que les aislemos, que les tratemos mal, ¿no? A veces decimos, pero ya estoy gritando y no me oye, ¿sí? No me escucha.
No es que necesitamos gritarle, necesitamos acercarnos, bajar nuestro tono, pero eso lo aprendemos aquí, ¿sí? Y eso es lo que yo trato de que ustedes aprendan para que sean transmisoras de todas estas circunstancias frente a los ancianitos. Muchos de ustedes trabajan con adultos mayores o hacemos las prácticas en los ancianatos, ahora ya van a entender muchas de las circunstancias que ellos pasan, ¿no? Bueno, les quiero dar las gracias por atender lo que he podido conversar con ustedes y si es que tienen preguntas, estoy aquí dispuesta. ¿Nada? Listen, yo tengo una duda. A ver. Nos hablaba que la lisina es que lo que provoca una pigmentación o las manchas. Lisina provoca pigmentación o manchas de envejecimiento. Pero también hablamos que la disminución de melanina produce estas manchas. ¿Es una relación entre las dos o es diferente la una de la otra? La una, sí son diferentes. La una procesa. La lixina es una enzima que da esa coloración parduzca a todos los órganos, incluso en forma interna. En cambio, y hace que esta coloración se concentre, digamos, en los tejidos. Al no haber melanina, la melanina es la que nos da el tono de piel, ¿no? Al no haber la melanina, por ejemplo, la lisina es mucho más fuerte y por eso aparecen esas puntitos, esas manchitas café, de color café. No es exceso de melanina, es disminución de la melanina y aumento de la lixina. Son dos sustancias diferentes. Ya, listo, la melanina, gracias. La disminución de la melanina nos produce las canas. Gracias, Liz. ¿Algo más? Ya, mija. ¿No? Bueno, chicos, espero que haya sido de su gusto, de su agrado esta clase. Ya pueden desarrollar con mayor solvencia su trabajo, por favor. Entonces, espero que lo cumplan de la mejor manera. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Estén pendientes, por favor, de la plataforma y que les vaya muy bien, ¿no? Chao, chicos. Gracias. Gracias, Listen. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.